Ministro, estábamos hablando de toda esta inversión que se va a realizar en la provincia, pero esto vaticina un auge del petróleo para la provincia. ¿Pero qué significa para las localidades, Anielo, Rincón, todas esas localidades que van a estar directamente compenetradas en este tema? ¿Qué significa para esas localidades? Bueno, para esas localidades, si las cosas se hacen inteligentemente, es muy importante y un desarrollo positivo. Si no se hace inteligentemente, indudablemente puede tener un impacto negativo sobre las localidades. Eso es lo que estuvimos trabajando con el gobernador y con el gobierno nacional, justamente las obras necesarias para poder desarrollar en los pueblos para que no tengamos un efecto negativo, o bien directamente toda la riqueza que pueda obtener el gobierno de la provincia o el que venga, ¿no es cierto?, tener que volcarla en esos pueblos, en esas localidades, para poder mitigar todo lo que va a significar ese impacto. Por lo tanto, ya le digo, si las cosas se van haciendo bien, indudablemente es positivo, más trabajo para la gente, desarrollo, se desarrollan los pueblos, hay que hacerlo prolijamente, con cuidado, es decir, hay que tener cuidado también todo el tema de servicios, impactos ambientales, cómo se va a desarrollar los sectores industriales. Además de lo prometido por Nación también, en algún momento. No, por supuesto, porque esto indudablemente, todo este impacto ha sido un solo proyecto. Usted imagínese que ahora, si nos va bien en el desarrollo exploratorio con Wintershall, estamos hablando de $3.000 millones, ¿no? Tampoco es poco la cifra que hemos decidido con Wintershall invertir en los próximos 10 años posteriores al periodo exploratorio. Por lo tanto, esto tiene un fuerte impacto. Y después, indudablemente, también, como le decía, es como ese impacto que hay en cascada en el resto de la provincia. Yo creo que ese va a ser el gran desafío de la administración que venga. Es decir, este gobierno ha hecho cuestiones fundacionales en cuanto a tener una empresa petrolera estatal neuquina que no genere gastos, sino al revés, genere riqueza para distribuirla. Y después, bueno, cómo los gobiernos van a tener que de alguna manera ser lo suficientemente inteligentes para poder distribuir esa riqueza. Es decir, hoy hay vastos sectores de la sociedad que están con trabajo. Usted pregunte la actividad petrolera cómo está, las compañías y las empresas locales están facturando 3 veces a lo que facturaban hace 2 o 3 años atrás. Han entrado 2.600 millones de dólares de inversiones exploratorias. Es decir, los salarios se han ido para las nubes de todas estas compañías, los hoteles están llenos, los aviones vienen llenos, los supermercados venden más. Pero bueno, hay una vasta también sector de la sociedad que todavía no ve esos beneficios. Yo creo que uno de los desafíos es cómo se va a hacer la inclusión de toda esta gente y sobre todo ese impacto que llegue también a la gente más necesitada y la gente más joven. Exactamente, ¿no? Y no pasa por darle un plano, no pasa por darle, ¿no es cierto?, 4 chapas, pasa por ver cómo lo va a insertar, ¿no es cierto?, este nuevo modelo en cuanto a la matriz productiva de energía, que a la vez esto tiene que derivar en otras cuestiones, y por ahí hay que tener cuidado cuando uno habla de la diversificación de la matriz económica, ¿no es cierto?, en cómo se va a diversificar. Hemos tenido la suerte de recorrer mucho este último tiempo y hemos visto cómo se ha diversificado esa matriz en otros lugares del mundo, sobre todo Estados Unidos, a partir de la industria madre que es el petróleo. Es decir, gente que fabricaba piezas de pesca para los pozos, hoy fabrican acería de precisión como bisturí y piezas quirúrgicas, o fabrican plásticos, el Tupperware, por decir, que la gente por ahí entiende mejor, ¿no es cierto? Y son los principales exportadores al mercado americano desde Texas, con ese tipo de cosas que se han generado industria a través de la industria petrolera. Hoy acá no hay oficio, no, que usted quiere un tornero, no hay, plegadores no hay, es decir, se ha ido perdiendo, y yo creo que esta hay una oportunidad. Y esto, el principal responsable de que esto se haga va a tener que ser el gobierno, ya sea así. Alcanzamos nosotros, el gobierno que venga, ahí sí va a haber nuevos desafíos y no solamente va a depender de un ministerio, de una persona o de 10 personas, sino que va a haber que tener un conjunto, un equipo de gente que piense todo esto y que todo esto de alguna manera se propague con la ayuda de la misma sociedad y las entidades intermedias, las cámaras, no solamente la cámara que tenga que ver con el petróleo, sino cámaras como ACIPAN, es decir, desarrollar nuevos talleres, un verdadero compre neuquino hay que desarrollar, pero en serio, no basta con una ley, ¿no es cierto?, decir acá se compra en Neuquén, hay que generar las condiciones, hay que generar las condiciones a los empresarios que vengan,
hay que las condiciones sindicales, gremiales, es decir, es un gran desafío que va a tener la provincia, pero yo creo que esto es positivo, porque peor sería que no hubiéramos tenido eso, no estaríamos hablando de nada. La provincia, y digo, hay gente que vive en torno a la provincia de Neuquén, llámese Chipoleti, Cinco Saltos y algunas otras localidades que también se frotan la mano. No, sin lugar a dudas. Es regional esto. Es expansivo, esto es una economía regional, y le puedo asegurar que hay muchas empresas de servicio mucho más lejos que el Río Negro y se están frotando las manos. Bueno, esas son las empresas que hay que traer, hay que tomar mano de obra local. Yo creo que hay que, hasta algunas cuestiones hay que hacerlas a través de leyes provinciales, es decir, la gente joven, capacitación, pasarlo por las escuelas, es decir, abrir y darle la posibilidad que todo el mundo pueda tener una fuente de trabajo. Es decir, ese creo que es el gran desafío que se viene. Ministro, háblenos un poquito más sobre el tema de la energía eólica y lo que se proyecta en la zona de Anielo. Algunos conceptos más de lo que vieron en Alemania, lo que trabajaron en Alemania junto al gobernador. Bueno, en realidad la idea es poder lanzar un parque eólico, aunque sea el gatillador. Nosotros estamos pensando en un módulo. Hay un parque de 100 megawatts, nosotros estamos pensando en una inversión de alrededor de 10 megavatios, con eso podemos alimentar el pueblo de Añelo y también se puede llevar a sectores productivos de San Patricio del Chañar como las bodegas. La idea en realidad de esto es una cuestión de política, es decir, poder decir de que nosotros también, el gobierno, piensa en las energías renovables. Esto no es una cuestión que de un día para el otro puede colocarlas. En el mundo las energías renovables son subsidiadas por los estados. No hay un lugar, un país en el mundo que esto sea negocio. De hecho, en Alemania se subsidia, no obstante que hay 20.000 megavatios instalados, es decir, lo que hay y representa el 25%, creo, alrededor de la energía que se utiliza en Alemania, que es más que la energía que se utiliza en Argentina. Ellos la tienen en renovable y la subsidian. Piense que Alemania es un país netamente industrial, sorprende, porque desde las dimensiones de la provincia de Buenos Aires, con 70 millones de alemanes viviendo en esa superficie, sin embargo es un país que tiene precios internacionales, el gas no lo tiene subsidiado, paga un promedio en la frontera Alemania de 9,20 euros el millón de BTU, para que tenga una idea, imagínense cuando se distribuye dentro de Alemania. Por lo tanto, y sin embargo es un país que hoy tiene excedente de gas y excedente de combustible dentro de su país, y lo puede sustentarlo porque es un país netamente exportador de tecnología, por lo tanto le sobran divisas para poder traer el gas de afuera y poder entrar en ese debate de que si les conviene comprarlo o producirlo, no obstante que siempre es más económico producirlo, pero Alemania es un país muy chiquito, muy ocupado, la densidad poblacional que usted ve sorprende, un pueblito al lado de otro, poco campo, es decir, que es difícil desarrollar desarrollos hidrocarburíferos en Alemania, es distinto a nosotros que se imagina que estamos trabajando. Yo a veces le digo al gobernador, cuando vemos por ahí estos movimientos antifracking o demás, que en realidad se empezaron a generar a partir de la promoción que le dio el gobierno. Nosotros tenemos 300 pozos en la provincia de Hecho, que si no hubiéramos dicho a nadie, nadie se enteraba. Porque es tan distinta la situación de esta provincia, donde estamos trabajando en el medio de la meseta, donde hay cientos de kilómetros cuadrados, donde no hay también un habitante. Tienen fracturas. Distintas, pero fractura al fin. No, son fracturas de no convencionales, que en definitiva la única diferencia con las fracturas que se viene haciendo desde la década del 40 acá en la provincia es que son fracturas con más presión. Pero se sigue fracturando. Nosotros tenemos 300 pozos que no hemos tenido ningún tipo de evento de impacto ambiental. Por lo tanto, a veces la gente no sabe que venimos hace 3 años perforando. Es decir, esto empieza a darse, empieza a generarse a partir de la publicidad que uno le va dando, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, siempre decimos de que esto es una oportunidad y el riesgo pasa si tiene un Estado presente o no tiene un Estado presente. ¿Sí? Eso es lo que los neuquinos siempre tienen que ver. Es decir, si el Estado está o no está. Si el Estado no está, es muy posible que puedan haber riesgos, pero si el Estado está presente, un Estado serio, controlando todo esto, yo le puedo asegurar que no va a haber riesgo de ningún tipo, y sobre todo, ya le digo, en lugares que no está afectando a poblaciones. Ese es el gran debate a nivel mundial, que son los centros poblados, no el tema de que contamina los acuíferos, no contamina los acuíferos, que eso básicamente es información, en cierta manera, que se vende enlatada a todos estos movimientos,
Pero le puedo asegurar que atrás de esto también hay intereses económicos, como nos planteaban. Intereses económicos y políticos. Intereses económicos y políticos en países, y muchas veces, aunque parezca mentira, están las grandes compañías atrás. Aunque le parezca mentira. ¿Sí? Sí, por supuesto, porque si yo tengo excedente de gas convencional, ¿no es cierto?, y tengo que venderlo al exterior, indudablemente el hecho de que haya países que puedan ahora autoabastecerse a través de estos sistemas, indudablemente hay países exportadores de gas que indudablemente les afecta. Claro. Y a las grandes compañías gasíferas. Ministro, ¿se sigue todavía con el tema ambiental en la provincia? Lo que estábamos hablando, parte de lo que estábamos hablando hoy, esto sobre la polémica, la explotación de los no convencionales, el fracking y el medio ambiente. ¿Cuál es el mensaje que tiene el gobierno de la provincia de Neuquén sobre este tema? No, bueno, un poco lo que le decía, el mensaje es que no hay que tener miedo, sino hay que tener miedo a lo nuevo, hay que interiorizarse bien, eso es otro desafío nuestro, que es el saber comunicar y llevar tranquilidad a la sociedad. Y vuelvo a repetirle, la clave de esto es el Estado. Es decir, es que el Estado esté presente en todo este tipo de actividades. Y si el Estado está presente, no hay riesgo. Yo le puedo asegurar que nosotros estamos presentes, tenemos las normativas más rígidas que hay en el mundo, y eso lo puedo debatir y poner enfrente a quien me ponga, ¿no es cierto?, para demostrarle que en lo que hace a las normativas de manejo de agua y demás, no hay una normativa tan exigente como la neuquina. Las multas que tienen las operadoras en el mundo, no hay este nivel de multas que se colocan acá en Argentina, y me refiero a multas de este tipo. Si yo puedo cerrarle un yacimiento, puedo armar un juicio como el que arman algunos estados, pero sobre hechos contundentes y sobre grandes impactos ambientales que se han producido a lo largo de los años, sobre todo en las primeras 2 décadas del comienzo del petróleo, donde las técnicas de las petroleras eran totalmente distintas a las de ahora. Por lo tanto, yo le puedo asegurar y llevarle tranquilidad a la gente que lo que estamos haciéndolo bien, nos sentimos seguros, tenemos los medios económicos, el personal, tenemos la gente, los equipos de trabajo que tenemos, por lo tanto, y ya le digo, el mejor que podemos demostrar esto, es decir, los 300 pozos que ya se han perforado y no hemos tenido problemas. Aparte, las compañías que trabajan en la cuenca neuquina tienen mucha experiencia, no son improvisados, son compañías que han estado trabajando, y también las historias los pueden avalar dentro de lo que es la provincia de Neuquén. Más allá de ser el ministro de Energía de la provincia, ¿es un hombre político usted, Coco? Mire, ¿Le gusta la política? No, uno se termina apasionando con esto. Yo le digo que siempre le digo cuando me dicen si uno es técnico o no es técnico, cuando usted tiene un cargo en una administración pública, podrá ser mal o buen político, pero hace política, pues en definitiva las decisiones que usted toma le llegan a toda la población, mal o bien. Por lo tanto, usted hace política, no existen los técnicos en los cargos políticos. Es decir, usted será buen político o mal política, pero usted en sus decisiones hace política. Hay gente que hace política distinto, digo, sale más a la calle, anda más, pero digo, la política de Coco es trabajar más en otro aspecto, en este de recorrer el mundo, de traer inversiones para Neuquén, de que se potencie la provincia. No, de todo tipo, porque también nosotros hacemos todo tipo de políticas, y hacemos política desde el punto de vista de la administración del gobierno, y también hacemos política y militancia desde el gobierno. De hecho, he participado en todas las internas que hemos tenido, participamos activamente en las elecciones generales que vienen del partido, tenemos nuestros grupos de afiliados, nuestros grupos de militantes, es decir, estamos siempre haciendo acción política en los barrios. Es decir, uno cuando toma esto y termina indudablemente volviéndose un apasionado de esto, siempre y cuando de alguna manera esto se vea reflejado en acciones que a la gente le sirva. Si no le sirve, no tiene sentido hacer política. ¿Se siente satisfecho cuando le sirven las cosas a la gente, Coco? Cuando a uno le llega, sí, porque eso es parte del orgullo y es parte del enano egocentrismo que lleva uno dentro. Pues en realidad esto tiene mucho egocentrismo, el poder decir puedo ayudar o puedo ser la persona adecuada para tal cosa, si está dentro del ser humano. Es decir, uno siempre piensa que es el hombre adecuado para resolver eso, equivocado o no equivocado. Por lo tanto, cuando usted tiene el asentimiento positivo de la gente, indudablemente tal vez es lo más importante para alguien que hace política o pretende hacer política. Le agradezco que haya venido. Gracias, ministro. Tras el corte, se sienta a la mesa de Patagonia Norte, formato televisión, Nora Serrano de Salvatori, presidenta de Lucha Neuquina contra el Cáncer y Fundación por la Vida.
No es el auto el que pasa en rojo, el que excede los límites de velocidad, el que levanta por el aire a un ciclista. No, no es el auto. A ese auto lo conduce una persona, un vecino con nombre y apellido. A partir de ahora, todos podemos ser buenos vecinos y denunciar a quienes no acepten las normas que nos permiten vivir en sociedad. Fotografía y denuncia a los que cuando manejan, no se manejan. A los que no les importa vivir en una ciudad limpia, ordenada y segura. Entrá en www.muninqn.gov.ar y sé parte del programa Buenos Vecinos. Neuquén, Ciudad Capital, Municipalidad de Neuquén. Neuquén informa. GIP firma un acuerdo con Wintershall para el desarrollo del área Aguada Federal por $3.350 millones. El gobernador Jorge Zapag, acompañado del presidente de GIP, Guillermo Coco, se reunió en la casa matriz de la petrolera más importante de Alemania con el presidente de su directorio para suscribir un convenio de exploración del área hidrocarburífera Aguada Federal. Mire que para la provincia de Neuquén es histórico, porque en primer lugar lo hace la empresa provincial, Gas y Petróleo de Neuquén, con una empresa alemana que es de las empresas medianas, pero que está destacada en el mundo por el cuidado del medio ambiente. Y bueno, Wintershall es una empresa que está hace 30 años en la provincia de Neuquén y para nosotros es motivo de orgullo haber firmado este convenio que lo califico como histórico, ¿no? Tenemos una primera etapa con Wintershall en 6 pozos, son 4 pozos horizontales, 2 pozos verticales, con una inversión del orden de los $120 millones. También hay un monto de ingreso al área de $30 millones para Gas y Petróleo de Neuquén. Una vez terminada esta etapa, que es por cuenta, orden y cargo de Wintershall, sigue la segunda etapa de 20 pozos, una inversión de otros 400, 500 millones de dólares. Y allí surge la tercera etapa de invertir en alrededor de 120 pozos. Esto le va a permitir un área pequeña, relativamente pequeña, pues son 90 kilómetros cuadrados de la provincia de Neuquén, a la provincia de Neuquén contar con una renta petrolera importante y solidificar a Gas y Petróleo de Neuquén como empresa pública provincial. Jorge Zapag, gobernador, Gobierno de la provincia del Neuquén. Lucha Neuquina contra el Cáncer y Fundación Por la Vida invitan a la comunidad a participar de la cena de gala que se realizará el próximo 12 de octubre en el complejo Olivia Catering y Eventos. Los fondos recaudados se destinarán al funcionamiento de la unidad oncológica móvil de la institución. Para informes y adquisición de entradas, consultar en la sede de LUNSEC, Islas Malvinas 1329 de Neuquén Capital, o a través de los teléfonos 448-2063 o 448-5712. Todos juntos por la prevención y